¿Estás cansada o cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación solo aquello de lo que te falta en lugar de todo lo bueno que te rodea? Pues yo sí, y por eso te invito a Conrevoluciónate, el programa de la buena onda, el programa de la buena vibra. ¿Y qué tiene que ver este programa? Pues son entrevistas con personas que me inspiran y que sé que te van a inspirar a ti. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Únete a esta Conrevolución. Bienvenidos a Conrevoluciónate, la 107.5 FM de Radio Enlace en Madrid, y también lo puedes escuchar en YouTube y en los principales canales de podcast. Si aún no me conoces, pues soy Alberto Fernández, @AlbertoFParrón en las redes sociales. Y bueno, soy periodista, comunicador, lanzando justo ahora un libro que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy en este programa. Y ante todo, soy una persona con una filosofía. Y es que no tenemos límites. Los límites nos los hemos creído y nos hemos puesto ese techo de cristal. Pero trabajando con paciencia, con enfoque, con pasión, seguro que podemos romper esos límites y llegar a donde queramos. Si me hubiese puesto yo el límite, no estaría aquí hoy con la invitada con la que voy a estar, porque a mí ya en la carrera en la Complutense de Periodismo y de Publicidad me dijeron que no tenía voz para radio, que no me dedicase a la radio, que me buscase otro lado. Y mírame, aquí estoy haciendo radio la segunda temporada. Así que, ¿quién se pone límites? Pues no nos vamos a poner límites, y ese es uno de los principales temas que nos vamos a plantear en esta conversación de hoy. Porque cuando hablamos de autismo, necesitamos empezar a entender que el autismo no es una enfermedad, que no es un límite y que es algo de lo que tenemos que aprender muchos, y que es algo también maravilloso y que por supuesto se puede entender y vivir con naturalidad. Y para eso hoy voy a hablar con Anabel Cornago, que también es periodista. Es una mujer, una madre todoterreno, madre de Eric, que, que también, como mi peque autista, es autista como mi peque Sergio, que es algo que quería decir, y que además ayuda desde muchísimos canales, porque ella es la creadora del blog, uno de los blogs con más de 30 millones de visualizaciones, o más, no sé cuántos tiene ahora mismo, 60, 60. o 60 ya tiene 60 millones de visualizaciones, que es El sonido de la hierba al crecer. También 100 y pico mil seguidores en Instagram, un grupo de Telegram en el que nos inspiras, y yo formo parte de ese grupo, en el que también hay más de 5.000 personas. Es decir, mueve masas, pero mueve masas desde una energía maravillosa. Y porque necesitamos muchas personas, muchos agentes del cambio, como Anabel. Bienvenida a Conrevoluciónate. Oh, qué bonito, Alberto. Me has dejado así toda, bueno, suavecita, emocionada, buena onda, feliz. Bueno, sentido del humor tengo mucho, eso no me falta nunca. Pero con esta presentación, la verdad es que fluyendo ya como mis pajaritos y las aves maravillosas que tanto nos gusta, tanto a mi hijo Eric como a mí observar. O sea que gracias por esta gran oportunidad de difundir y de hablar, como bien has dicho, de autismo con total naturalidad. Y así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque ante todo hay que ser naturales y entender el autismo desde lo que es. Y por eso la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué es el autismo? Pues de forma muy sencilla, no es fácil definirlo, pero creo que sí que hemos encontrado una forma de transmitirlo para que todo el mundo lo comprenda. Al fin y al cabo es un neurodesarrollo diferente, cerebro que se ha desarrollado de una forma distinta y ello pues nos implica una forma distinta de percibir, de pensar, de sentir, de expresar, y esto en cada persona autista se combina además de forma diferente, de tal forma que a mí más que nada me gusta hablar de autismo con individualidad, es decir, cada persona autista, conocerla muy bien
y saber, bueno, pues cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus desafíos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desde la comprensión y el respeto más absoluto, ver qué intervención o qué forma de acompañar tenemos para que esa persona autista siga avanzando con su autismo, pero sintiéndose querida, valorada, autosuficiente y con cada vez más herramientas de comunicación, socioemocionales, mentalistas, pues de autonomía, ¿no? Para desenvolvernos en el día a día. Así que partimos de una base, y es que todos somos diferentes, Alberto, y todos somos absolutamente igual de valiosos, con o sin autismo o con toda la diversidad que nos rodea en esta sociedad en la que nos movemos a diario. Es solo un punto más de diversidad, ¿no? Y al final, por eso me gusta mucho ese mensaje que dices, porque si es un punto más de diversidad y todos somos diferentes, pues lo único que tenemos que entender es dónde están nuestros puntos fuertes y sacarlos adelante. Y a partir de ahí, pues lo que haremos es complementarnos sin miedo. No hay que ver a la persona autista desde ese miedo, ¿no? De es que quizá no va a ser autónomo o muchas veces cuando los padres recibimos por primera vez ese diagnóstico, surgen muchas dudas y surgen muchos miedos. Y creo que también es muy importante que pase ese semáforo que al principio está en rojo, ¿no? Ante ese miedo y empiece a pasar del amarillo para realmente terminar en el verde, como seguramente estamos tú y yo ya, en el que abrazamos la diferencia y la aceptamos y la incluso aumentamos cuando vemos en algo que realmente es muy bueno, ¿no? Pero claro, ese miedo existe. Sí, sí, además me alegra muchísimo que lo hayas sacado, ¿verdad? Ante todos los que nos están escuchando ahora. Lo desconocido asusta, así de claro. Es decir, yo tampoco sabía nada de autismo. Bueno, mejor dicho, sabía un poquito que era lo que todos habíamos escuchado, ¿no? Pues personas que viven en otro mundo, que no sienten, que no valen, que las mamás somos culpables del autismo de nuestros hijos. Es decir, esas cosas tan Mm, terroríficas en las que hoy en día todavía tenemos que seguir insistiendo. Entonces, claro, yo tampoco sabía nada de autismo y entró en casa, siempre digo por la puerta grande, entro con mi hijo, con él, con la persona que más quiero de este mundo. Y claro, yo, imagínate, bueno, pues cuando él era un bebé, ¿no? Con esos ojazos que tiene, que me miraba, pero no nos encontrábamos. Es decir, estábamos ahí los dos, como diciendo, a ver, él me estaba diciendo, mamá, encuéntrame. Y yo decía, pero ¿dónde estás? No entendía, no comprendía y también tenía mucho miedo, estaba muy asustada porque no sabía qué estaba ocurriendo pues con la persona a la que más quiero de este mundo. O sea, mi niño, pues, como el tuyo, como los tuyos, como todo lo que total, tenemos. Entonces fue un proceso sobre todo de comprensión, pero sobre todo de conocimiento. Irnos conociendo, conociendo el autismo, comprendiendo el autismo. Y hoy en día, que Eric ya tiene 19 añazos y está ahí es que enorme, ya tiene 19, madre mía. sí, está ahí por los mundos, yo ya hablo de complicidad. Es decir, hoy en día hemos logrado algo que para mí es muy importante y es que somos cómplices. Ya el autismo no nos da miedo, ya no nos asusta. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Es como un poquito la metáfora del principito con el zorro, ¿verdad? Cuando se empiezan ahí a ver como, ¿quién eres? Y él decía, bueno, domestícame. Y la palabra domesticar se puede entender de forma bonita también. Y lo primero es ponme nombre. Ponme un Claro, nombre para que seamos amigos. Y a nosotros le pusimos nombre el día del diagnóstico, es decir, una mañana de diciembre de 2006, que fue cuando se confirmó que Eric es autista, un diagnóstico además de autismo clásico, infantil, Canear, y fue ponerle nombre, saber a qué nos íbamos a enfrentar o qué es lo que teníamos que conocer, qué teníamos que comprender. Y a partir de ese día no solamente entró el alivio en casa, ¿no? De saber qué estaba ocurriendo, sino la fuerza de decir, pues venga, esto es lo que tenemos y no estoy frivolizando ni mucho menos, ¿eh? Que ya no sabemos para nada. Y eso lo, sí que es lo que, lo que importante y eso lo implica. vamos a hablar también, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, dijimos, pues el autismo no se va a llevar ni el futuro de Eric, ni la sonrisa de esta casa. Vamos a conocernos, comprendernos, nos vamos a implicar. Y mira, pues han pasado ya muchísimos años y es eso, ¿no? Esa complicidad que creo que estamos en paz. También lo he dicho más de una vez, estamos en paz
somos cómplices y creo que eso es algo que deberíamos o intentar al menos pues, lograr todas las familias o todas las personas que convivimos con el autismo de una o de otra manera. Y el estar en paz es muy importante, pero para eso también hay que saber conocer, es justo ese momento, ¿no? Hay que quitar el miedo, hay que conocer, hay que implicarse. Muchas veces veo ese momento de, no, mi hijo va a terapia. Bueno, es que quizá yo el primer año hice terapia yo. Realmente la terapia no iba para él, iba para mí, ¿no? Porque realmente necesitaba estar en ese concepto y entender cómo yo, al final los niños son nuestro ejemplo, ¿no? Son nuestro espejo. Nosotros tenemos que ser los primeros también como padres en entenderles y en buscarles soluciones, pero también desde nuestras propias acciones. Y esa muchas veces quizá es un punto que no se plantea, ¿no? Porque es como, bueno, ya, sí, ya tengo ese diagnóstico, voy a buscar un experto, pero este no. No, 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 lo que tenemos que hacer es un equipo maravilloso, en el que todas las partes somos importantes, es decir, es que es nuestro hijo, yo lo tengo clarísimo y es lo que intento siempre con muchísima ilusión, con una gran sonrisota, decir, es la persona a la que más quieres de este mundo, si tú no te implicas, además tú eres quien mejor lo conoce. Conoces mucho mejor tú a tu hijo que un especialista, que un terapeuta te va a ayudar, te va a acompañar, pero tenemos que hacer ese equipo en el cual todas las partes son importantes, ¿no? Todo lo que es pues un equipo de intervención, terapeuta, las familias, lógicamente, los docentes, el colegio, y luego todo el sistema también de salud o toda la sociedad, ¿no? Entonces, si desde un principio tenemos esto claro, todo niño necesita que creamos en él. Eso es lo primero. Todo niño desde el principio tiene que sentirse valorado, no solamente querido, sino valorado y no estar escuchando siempre no vales, no sabes hacerlo, tienes que hacerlo así. Hay que ayudar en la regulación y todo esto, bueno, lo tenemos que compaginar, pues lógicamente nosotros como padres, yo vuelvo a reconocer, yo tampoco sabía nada de autismo, de verdad, más que no, cuatro ni cosas yo, que hemos ni comentado. yo. Entonces, conforme te vas implicando, es decir, yo partí a mí me daban, bueno, pues todo el tipo de intervención, siempre la hemos hecho en ambientes naturales. Eric nunca ha ido a una praxis o a un consultorio, sino que siempre la intervención ha llegado a donde él se desenvolvía, pues en casa, en el cole, en casa de los abuelos, en el parque y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues te van dando las primeras pautas, la primera orientación. Entonces tú vas empezando a darte cuenta, bueno, que están llegando esas sonrisotas, ese abrazo, esas primeras interacciones, esa pequeña complicidad, ese pequeño vínculo que va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esto es un me iba a salir una palabra en alemán, que vivimos en Alemania, o manchmal denke ich auf Deutsch, ¿no? Esto es una retroalimentación total y absoluta entre nuestro hijo, nuestra hija, las personas que nos acompañan y nosotros los padres. Y qué bonito es justo el poder entender y el que justo esos niños empiecen a sentir que son uno más y no son el diferente al que siempre está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Ese es el gran punto y eso es donde tenemos que también Sí, trabajar. por eso es tan importante y también lo remarco muchas veces, ¿no? Que los niños desde chiquititos crezcan juntos, crezcan, aprendan y avancen juntos en la diversidad. Es decir, si tú desde bien chiquitito estás en una clase, estás en un grupo donde hay personas variadas y diversas, vas a crecer creyendo en ello. Es decir, bueno, pues naturalizando totalmente. Yo siempre digo, uno de los momentos más felices de mi vida fue una tarde en casa, estaban saltando en el trampolín Eric y dos niñas y me resaltaban en el trampolín, estaban jugando a que uno era un generador, el otro un poste de la luz y el otro un extintor. Y estaban jugando a eso y se lo estaban pasando pipa. Y decías tú,
¡Qué bonito! Es decir, era tan normal jugar a ser un extintor como jugar a ser una princesa o un pirata o un yo qué sé. Entonces, es eso, es naturalizar, ¿no? Desde pequeño no es el autista, es el artista, o es, no, es un niño como tú con estas habilidades y estas dificultades, que ojo, no nos vamos a olvidar que el autismo implica dificultades, eso está claro, pero sin olvidar las fortalezas y el naturalizar que además si se conoce muy bien a ese peque, a esa peque autista y demás, y todo el mundo, bueno, somos conscientes de las diferencias, no solo, mira, si tú y yo nos miramos, ¿no? Pues somos físicamente distintos, además tú eres hombre y yo soy mujer, pero es que además nuestros gustos probablemente no sean los mismos y no pasa nada, y nuestras habilidades probablemente no sean las mismas, pero lo que está claro es que no todos podemos lograrlo todo y hay cosas que vamos a necesitar ayuda para lograrlas y otras a lo mejor no las logramos nunca. A mí no me verás nunca esquiar, soy un pato mareado, ni me verás bailar en una discoteca al ritmo de la música, me verás bailar la letra, porque cada uno somos como somos. Entonces, si crecemos con ese concepto, vamos a crear una sociedad no solamente diversa, que ya lo es, sino en la que la equidad, la tolerancia y el respeto primen en lugar de esa competitividad y ese rechazo que tantísimo daño nos hace absolutamente a todos. O sea, firmaría totalmente todas esas palabras que acabas de decir ahora mismo, porque además creo que es el momento de empezar a tomárnoslo también en serio, porque es el momento de dejar de ser espectadores y empezar a ser agentes del cambio. Necesitamos esa sociedad en la que esa diversidad se abrace, porque si no, nos vamos a ir hacia un lugar en el que al final solamente está la crítica, el poner el dedo en el problema, y eso ya sea para esos 7 de cada 10 niños que a día de hoy en España están sufriendo acoso escolar, como para el futuro de las próximas generaciones. Y si entendemos que la sociedad en la que estamos y el mundo en el que estamos es un mundo prestado, que nos han prestado las generaciones que vienen, se lo tendremos que dejar de la mejor forma posible, ¿no? Y si no, es terrible el tema del acoso escolar, es decir, bueno, 7 de cada 10, 2 de cada 3 autistas sufren acoso escolar y es eso muchas veces el rechazo al diferente y sin entender que es que realmente somos todos diferentes. Yo para mí esto debería ser de verdad un mantra y además desde bien pequeñitos, ¿no? Es decir, no fomentar la competitividad ni mucho menos, sino al revés, trabajo en equipo. Un equipo en el que cada uno vamos a aportar lo que mejor podemos hacer. Imagínate qué manera de enriquecernos todos, ¿no? Además, voy a citar a mi hijo, aquí en Alemania en noveno, tienen que hacer 3 semanas de prácticas en una empresa. Y el año anterior, en clase de lengua y literatura, pues aprenden a hacer currículums, su carta de presentación y demás, y se tienen que buscar la vida. Y cuando Eric escribió su currículum y su carta, puso lo siguiente, dice, yo soy autista, por lo tanto, mi forma de ver las cosas probablemente haga ver lo que a ti se te escapa. Es decir, él habló de su autismo. Wow, me has puesto los pelos de punta. Sí, 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 bueno, a mí también lo tengo en un cartelito, además él lo contó mucho mejor. Y entonces, bueno, lógicamente consiguió esas prácticas, además te voy a decir dónde, en DESI, es decir, que es una empresa de aceleradores de partículas, o sea, tiene que ver con Bueno, física, con cosas, qué maravilla, ¿no? Entonces él decía, si yo todos decimos, es que mira, vamos a ver, mi habilidad y mi fortaleza es esta. Vamos a hacer equipos válidos, equipos maravillosos, en vez de pisar al contrario. Y yo siempre también digo una frase mía, brilla y deja brillar. Es tan sí. bonito, es tan bonito si crecemos con esta mentalidad. Y hoy en día esta mentalidad todavía no se está fomentando. Y hay otra cosa importante también. Y no se fomenta en lugares de trabajo, sobre todo en multinacionales, etcétera. Yo que estoy trabajando en una multinacional puedo asegurar que la mía es diferente, pero veo ese ambiente de competitividad continua y lo del momento de brillar parece que es, no, para que yo brille tú te apagas. Sí, es No, terrible. eso no puede ser. Si al revés, y cuanto más hago brillar a la gente que tengo alrededor, más me hacen brillar a mí.
¿A que sí? ¿A que es contagioso? Yo siempre lo digo. Digo, joder, vete con una sonrisota por la vida, no vayas con la escopeta cargada. Crea un ambiente agradable, ¿no? Donde todo el mundo se sienta bien. Es que es tan bonito. Y encima, bueno, pues hacemos unas risas y cantamos un poco y disfrutamos. Va a ser mucho mejor. Brilla y deja brillar. Eso tenemos que hacer un eslogan, pero bien, o sea, grandote, grandote, ¿no? Y luego otra cosa importante también, ¿no? Imagínate, pues, la cantidad de niños que crecen sintiéndose mal, Alberto. Niños Sí, eso chiquititos. es lo que tenemos que acabar. Y niños chiquititos que ya no solamente en muchos casos van a ser carne de bullying, independientemente de que ese bullying no y ojo, que el bullying o el acoso también puede ser institucional y social, ¿eh? No solamente el hecho de que te pase algo horrible en el patio del colegio o el rechazo. El niño chiquitito, ¿verdad? Que lo ves en el cole que no juega o que no han propiciado que juegue con otros niños, que no le inviten a los cumpleaños, que no tengo una cuadrilla para salir. Y no solamente eso, sino el crecer sintiéndote no valorado, no No valorado, válido. no válido exactamente, no válido. Y ayer fíjate que hacía un directo hablando un poquito del tema de la regulación, ¿no? El tema de la ansiedad que tan presente está en las personas autistas. Y se comentaba, el 40% de los menores de 10 años autistas presentan cuadros de ansiedad. ¿Eh? Ya no solamente es que hablemos de ansiedad en adultos o en adolescentes, ojo, la adolescencia es también un periodo crítico e importante. Difícil. Que Niños esa tú ya la has chiquititos. vivido y yo todavía no. Sí, Y sí, el mío ya lo hemos pasado. tú ya lo has Oh, pasado, perdón, pero es perdón, verdad. perdón, que aquí me desinhibo. Ay, No, hombre, no, no, pero es que estoy es que es tan un punto, regulada, me estoy sintiendo tan a claro. gusto en esta conversación que ya, bueno. Sí, sí, niños chiquititos con cuadros de ansiedad, por eso mismo, por rechazo, por un lado, pero por otro lado, por incomprensión. Es decir, Sí. si partimos de que todos somos diferentes, todos tenemos también una serie de necesidades diferentes y hay veces que hay que hacer adaptaciones, adaptaciones para que un entorno sea amigable. No solo amigable con el autismo, sino amigable con con todos nosotros, es decir, un entorno en el que te sientas seguro, en el que sepas qué va a ocurrir, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, que a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo, que a lo mejor hay algo que te molesta mucho, no sé, pues el sonido del timbre, por ejemplo. El día, por ejemplo, que llueve, mi hijo está muy nervioso porque le molesta muchísimo el ruido de la lluvia. Sí, Sobre todo el ruido en su clase, porque él está en un primero y parece que hay como una chapa y entonces el momento que llueve le retumba. Está muy nervioso. Ese tipo de pequeñas cosas son las que debemos también entender. sí, Porque si no, al final va a ser siempre ¿y por qué está Sergio nervioso? O es el niño nervioso, es el niño trasto, ¿no? Que siempre se ha dicho. No, entiende y acepta y busca soluciones. claro. Mira, es curioso porque a Eri, por ejemplo, el salir y que le caiga la lluvia le encanta, pero el sonido de la lluvia en los cristales, y más si está comiendo, le molesta mucho y se pone los cascos. Pero ahora que está haciendo un voluntariado ecológico, se ha independizado, no está en casa. Bueno, esta noche viene. El fin de semana también estuvo en casa y el domingo lo llevamos, ¿no? Es Está que me encantas. a 160 kilómetros de aquí. Me dice, jo, ya está lloviendo otra vez. Dice, mira, mamá, es que cuando pasa un coche, dice, el ruido del, o sea, y está en una zona donde pasan dos coches, porque está en pleno campo ahí, en unas marismas y demás. Dice, cuando llueve, y claro, ese día estaba lloviendo, el domingo al llevar, dice, mira el ruido que hace. Y dice, es verdad, claro, pasa el coche y además con las ruedas, la fricción en el agua, dice, y me molesta muchísimo, y eso que su habitación da a la parte de campo, ¿no? Donde escuchamos los Sí, cárabos, las lechuzas y demás, que eso no le molesta. Dices tú, claro, deja pues eso, que si le está molestando, mira, tú llevas algunos cascos mientras me estás entrevistando. Y no pasa sí. nada, ¿no? Pues a mí si me molesta este y me lo pongo, no pasa nada. O llevar un chicle. A lo mejor el hecho de masticar un chicle me está regulando, Ah, entonces me molesta regulando, menos el ruido de la lluvia. ¿Por qué no? eso O mira, es. mira cómo estoy yo aquí y con mi pajarito, mira, con Ochi. Pues Mira, a gusto. un,
Un tema, por ejemplo, que me gusta para regular con Sergio es que le pongo unas cintas en la silla, estas cintas de estirar, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Y entonces él, mientras está sentado, pues simplemente va moviendo se mueve las piernas con la cinta y eso le regula mucho y le ayuda a si estamos estudiando o estamos haciendo alguna actividad, pues él está regulándose con las piernas y de esa forma se puede concentrar un poquito más, ¿no? Es que al final Claro. es entender cómo nos podemos autorregular. Pero además hay muchas formas, o sea, yo muchas veces también cuando acompaño familias o formación, el poner el foco en la regulación, ¿no? Las cintas, yo que tengo una silla de estas, si es que tengo que estar moviéndome, balanceándome porque me ayuda, o la pelota bobaz, o a Eric le poníamos una caja con canicas y sus piecitos descalzos, entonces mientras estaba sentadito que tenía que hacer algo, pues movía los piecitos con las canicas y eso le regulaba. Y siempre digo a mi marido, entra a una reunión de consejo de administración con el chocolate, no, porque le regula. Tengo a chicos y chicas autistas que cuando hacemos una charla están con plastilina en el mismo cole, o el Claro, que lleva dos botes de champú. ¿Tú has probado a coger el bote? Es que es ergonómico, te lo juro, la botellita de champú, coges una cadelada ahí. Y no es mucho mejor estar regulado y atendiendo que estar desregulado. Siéntate, para quieto, atiende, silencio. no, No, te da una desregula más, te desregula posibilidad de más. regular para atender. Y si necesito levantarme y darme una vuelta y oxigenarme, déjame hacerlo. No pasa nada. Nos va a venir bien a todos. El movimiento es vida. Entonces, Totalmente. claro, comprensión es lo que hemos dicho, comprensión y respeto y ala, a seguir. Pues Ana, a ver, antes de pasar al reto de Con Revolución a T, que son tres preguntas personales, Uh. quiero Voy a quiero coger a que... Uchi. No, pero ese vamos a ir a ese, pero antes eh, quiero que acabemos esta parte de hablar de autismo en los próximos pasos, porque estamos hablando que necesitamos esos agentes del cambio, necesitamos estas personas que estén a nuestro alrededor, que nosotros ya lo somos, pero que necesitamos que cada vez sea más, ¿no? Para que conozcan, abracen la diferencia y trabajemos en equipo y no en esa competitividad, ¿no? Hay una de las cosas, por ejemplo, que ya habéis hecho y que Eric estuvo incluso en el Senado, porque también hay parte de acción institucional que debemos hacer. ¿Tú cómo ves esos próximos pasos? Bueno, vamos a ver, yo también comento, convivir con el autismo implica una gran labor de sensibilización social a todos los niveles. Hemos dejado muy claro, Alberto, tú y yo tampoco sabíamos nada de autismo. Entonces, muchas veces, a pesar de esas miradas, ¿no? Que a veces tanto te duelen y tal, cualquier mirada, cualquier situación es una oportunidad para hablar de autismo con naturalidad, sensibilizar, ¿no? Entonces, bueno, hay que moverse y hay que hacer recogidas de firmas y hay que contar muy claro, pues soy autista y no pasa nada y decir, pues el momento que tuvimos esa oportunidad de visitar el Senado fue porque estuvimos organizando la recogida de firmas para que ya de una vez por todas, ¿no? En el diccionario de la Real Academia no tuviéramos que leer que nuestros hijos no valen, que no nos quieren, que son Eso indiferentes. es. Esa asociación siempre de autista con connotaciones negativas. Nos ayudó el Senado, las cosas como son, nos recibieron y fuimos encantados. Y tienes que haber visto a Eric, claro, nosotros vivimos en Alemania. Y voy a decir Yo las lo vi en cosas muy vídeo. claras. Somos de los verdes, así para que veáis que no nos con ningún partido político de España. Quiero decir, los verdes no hay en España y aquí es nuestro color político, ¿no? Entonces lo primero que le dijo Erika antes, ¿y tú de qué partido eres? Se quedó tan a gusto. Y le dice, bueno, vamos a ver, te voy a dejar una cosa muy clara. Yo soy autista y no estoy enfermo. Por lo tanto, no tengo, yo soy. Es decir, a lo mejor es lo primero, esa pequeña reivindicación, ¿no? Totalmente. Y dejarlo claro, bueno, pues yo soy así, no estoy enfermo y tengo estas habilidades y tengo estas dificultades.
y naturalizar lo que estamos conviviendo sin frivolizar de ninguna forma. Y sí, hay que implicar a las instituciones, hay que implicar porque faltan recursos, faltan medios. Mira lo que está pasando ahora en Madrid con la ¿Sí? resolución 254, que también nos hemos implicado desde Hamburgo. Yo creo que Hamburgo es ya una comunidad autónoma de España, porque vamos, me metéis en todas las acciones, aparte de las que emprendemos nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces sí, hay que moverse y tenemos que movernos unidos. Brilla y deja brillar. Ya vale de divisiones. Creo que es una comunidad No, muy dividida la autista y somos no. millones de ¿Sabes personas. qué es lo bueno? Que cada vez estamos más personas además ofreciendo eh, posibilidades. Y a mí me encanta que yo siempre, si puedo, ofrezco que lean tu blog. Yo siempre ofrezco que cojan el libro de otra persona y, por supuesto, el mío, pues es otra oportunidad más para abrir mente. Lo bueno es que todos lo hacemos de forma complementaria y con un objetivo común, que no somos nosotros, son ellos. ¿No? Y esa es lo más importante, que al final nuestro beneficio, el hacer todos nuestros proyectos, ya sea empresas autistas desde Alberto, ya sea el sonido de la hierba al crecer desde Anabel, ya sea X, tiene un beneficio que son Y ellos. dando voz al autista, no el todo por nosotros y nosotros, ese despotismo ilustrado que tan presente ha estado Caeremos con durante el tanto tiempo. ego. Y ojo, o sea, es decir, yo no me excluyo de ninguna cosa, yo he metido la pata como todo el mundo porque somos humanos y no somos perfectos, pero el dar voz, yo siempre digo cada vez más que hable Eric, que es mi hijo, que hable tu hijo, que hablen las personas autistas. Incluso en algunas formaciones que hago, sobre todo aquí en Alemania, ya lo hacemos un poco zipizape, Eric y yo, ¿no? O sea, es un poco, bueno, pues el dar voz, dar voz. Sin duda hay que mostrarlo, pues como tú dices desde el principio y cualquier persona que se meta en tu red social, en Instagram, por ejemplo, la primera frase es hablar de autismo con naturalidad. Autismo con naturalidad y así debemos hacerlo. Es la mejor forma de entenderlo y de empezar a abrazarlo para aquellos que aún no lo conocen, que es normal, que nosotros volvemos a lo mismo también hemos sido nuevos en esto y también hemos tenido la misma idea de que el autista era el que vivía en su mundo y el que no sentía, cuando es totalmente muchas veces lo contrario. Eh, Se me ha quedado una pregunta que no sé si hacértela o nos vamos directamente pero déjame hacértela porque me gusta mucho. También es verdad que cuando tenemos que romper moldes, muchas veces si vemos ahora las películas, las series, etcétera, parece que solamente se habla de ese autista superdotado, ¿no? El que le gusta a la gente, el que le gusta a la sociedad porque hace grandes cambios en la sociedad, como Graham Bell, como grandes científicos, como Sheldon en la serie de Big Bang Theory, ¿no? Pero no todos los autistas son de altas capacidades y con ese concepto científico. También el espectro es muy grande y también es un poco peligroso, entre comillas, pensar que el autista siempre va a ser el que nos va a salvar el mundo porque va a tener grandes ideas. También hay personas que tienen retraso intelectual, también tienen retraso emocional. Hay muchos conceptos que debemos también poner sobre la mesa para que demos el abrazo a todos y no solo a unos pocos. Sí, así es. Vamos a ver, el autismo ya hemos dicho antes que no solamente hay que comprenderlo como tal, sino comprenderlo en la individualidad de cada persona autista. Y cada persona autista va a tener sus desafíos, sus retos, fortalezas y habilidades diferentes. En este espectro, lo que hay algo en común es que seas quien seas autista, vas a tener dificultades en cuatro áreas. Vas a tener dificultades a nivel sensorial. Los desórdenes sensoriales están presentes en el 92% de las personas autistas. Hablábamos, una forma distinta de percibir. Vamos a tener siempre problemas en la comunicación, tanto si la persona es hablante como no es hablante. Es decir,
el lenguaje o la forma de expresar y de comunicar en el autismo pues está afectada también. Va a haber también dificultades en el área socioemocional, ¿no? Sobre todo el desenvolverte en diferentes contextos, contextos que además son súper cambiantes, son imprevisibles, con muchas exigencias sociales y demás. Y luego a nivel emocional también hay dificultades, esa forma de sentir. Las emociones se viven con muchísima más intensidad, sensibilidad, entonces es más difícil en este sentido poder regularse. Y sí, toda persona autista se merece exactamente el mismo respeto, por eso vuelvo a insistir, la individualidad. Yo creo que el DSM-5 en su versión revisada ha hecho un poquito de daño con el tema de los niveles de autismo. ¿Por qué? Sí. Porque mucha gente ha pensado que esto significa que tú eres más autista, yo soy menos autista y a mí incluso se me puede desautistar un poco. Vamos a ver, esto no significa que tú No. seas, Eric sigue siendo igual de autista que cuando le diagnosticaron con 2 años y 5 meses, cuando ni siquiera era hablante. Ni había interacción, problemas de sueño, no había imitación, conductas defensivas, disruptivas, grandes dificultades. Hoy en día tiene 19 años y habla alemán y habla español y está haciendo un voluntariado ecológico y sigue teniendo ese autismo con dificultades en el área de comunicación, en el área socioemocional y en el área de ponerse en el lugar de otras personas. Entonces, no es que sea menos autista, lo que tiene es otras necesidades y lo que tiene es otras necesidades de apoyos y de ayudas. Y a eso se refiere el DSM-5 cuando hablan de nivel 1, grado 2, grado 3. No es que seas más o menos, sino que vas a necesitar unas ayudas diferentes ahora. Diferentes ayudas y apoyos. Y sí, el cine pues no ha ayudado por un lado a naturalizar el autismo, a que en la sociedad se hable más de autismo, pero también ha perpetuado algunos mitos, el mito de autismo unido a genialidad, cuando no es siempre así, ¿no? Es decir, se presentan muchísimas dificultades también en el área socioemocional, ¿no? Pues no sé, en el Good Doctor, yo tampoco veo mucho estas series porque tampoco, intento verlas con Eric y al final tampoco nos aportan demasiado. Y sí, hay que dar voz a todo el autismo y demás. Lógicamente, el autismo hay veces que viene acompañado de otras concurrencias, de otras comorbilidades y en algunos casos, en el 35% de los casos, con discapacidad intelectual también. Yo creo Sí, que la mayor dificultad es que una persona autista no tenga la posibilidad de comunicarse. Comunicarse, eso sí. no estoy hablando de hablar, o sea, pensemos la comunicación en un círculo así. Dentro de esa comunicación hay otro círculo que sería el lenguaje, que el lenguaje es un código, no sé, hacer señales de humo es un lenguaje, las banderas, La un, mirada es un lenguaje. sí, una fotografía, un pictograma, la palabra escrita, y luego ya está el habla, ¿no? Entonces ya, bueno, el habla ya es este lenguaje que sale por aquí y se escucha y demás, pero la comunicación es un derecho humano. Entonces cualquier persona autista, sobre todo, tiene que tener una posibilidad de comunicar no solamente lo que quiere o no quiere, sino comunicar sus sentimientos, Lo sus que necesita. decisiones. No solamente es que muchas veces se queda a nivel de necesidad, no, incluso sus opiniones, Por sus supuesto, sí, gustos. Es decir, que la comunicación abarca mucho más al quiero, necesito o no quiero. No es solo eso necesidad, es. es una mayor intervención y participación, ¿no? Entonces, bueno, sí sería bonito pues, presentar también. Lo que pasa es que, voy a decir una palabra muy fea, vende menos. Al fin y al cabo, el cine es entretenimiento. Es entretenimiento. Es decir, una película, tú vas ahí y sí Por que eso hay que jugar, hay que sesga, entender sesga, ese sesga, juego. Hay sesga que y entender hace. ese juego, Sí. pero también hay que dejarlo claro y por eso me ha encantado esta clase magistral que nos acabas de dar. Es para hacer un corte y un recorte y enseñarlo a mucha gente, porque sinceramente hay que entender que en el show business habrá este tipo de contenido por entretener y que nos ayuda también, pero que no es lo único. Y con estos últimos 3 minutos de entrevista, te lo juro que lo cortaré y lo pegaré por muchos lados porque ha sido maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahora ya llegamos al momento porque inspiras no solamente por todo lo que dices y por esa experiencia, sino también por quién eres, por esa persona, esa Anabel que tengo enfrente ahora mismo. Y por eso
te invito a que te unas al reto de Conrevoluciónate, que son 3 preguntas personales. Y así Vale, la gente puede conocer un poquito más de ti. ¿Te vale, apetece? vale. Venga, coge al pájaro. Se llama Son Otzi. fáciles, son muy Se llama fáciles. Ochi, es Aotzi. un fink, es un verdejón. Bonito. La primera es, cuando eras una niña, ¿cómo te veías de mayor? Pues me veía siendo periodista y escritora. Me encantaba leer y escribir y entonces era para mí pues mi pasión, mi pasión. Pero periodismo escrito, no periodismo oral. A mí me asustaba la radio, me asustaba la tele, me daba mucho miedo hablar en público. O sea, para mí era algo así. Era sobre todo escribiendo, escribiendo, escribiendo y a veces incluso en algún sueño me veía de reportera de guerra ahí por los mundos yo. Qué bonito. Nada, eso la verdad que, mira, ya te veías de pequeña y ahí estás. O sea, que enhorabuena, que los sueños se cumplen, por supuesto. Ahora vamos al presente. Hemos hablado del pasado, vamos al presente. Hoy cuando te levantas, ¿cuál es el primer pensamiento que tienes? Voy a ver un pajarito en concreto, voy a ver hoy, porque ya estoy descubriendo cárabos comunes y ya tengo uno localizado en un bosque, pero ahora en otro bosquecito he visto la pareja por la noche. Entonces me levanto, perdón, es que ahora Eric no está en casa, entonces claro, ya digamos que me dedico un poquito más a mí, a quererme y a las cosas que a mí también me gustan. Entonces, bueno, a tener un día bonito y un día bonito para mí es también se veo mis pajaritos y bueno, pues las cosas que a mí me gustan mucho. Vivir el presente, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Y ya vamos a pensar en el futuro. Ese futuro en el que, bueno, Eric ya tiene 19 años, pues imagínatele dentro de 10, ¿no? En el que toda esa actividad también, eh, la palabra activista parece que a veces es como negativa, pero realmente al final activista es porque es accionable, ¿no? Es porque estás haciendo hacer, ¿no? Después de hacer, ¿cómo ves ese resultado dentro de 10 años? Pues Eric es activista, pero más que activista autista, es activista del medio ambiente. Ya esto es algo que le llevamos en los genes, no solo los pajaritos, sino cambio climático y naturaleza. Yo lo que quiero es que dentro de 10 años mi hijo sea uno más en esta sociedad en la que tenga oportunidad de desarrollar todo su potencial y que se sienta valorado y se sienta bien consigo mismo. Haya alcanzado lo que haya alcanzado, pero sobre todo que se encuentre bien, que se sienta bien, que se sienta bien, de verdad. Y en esto yo creo que como padre tú, como madre yo, es un deseo que tenemos ante cualquier hijo, sea Ante autista cualquier o no hijo. lo sea, que se sienta bien y que no sufra a veces por cosas relacionadas con su condición de autista. No con su condición de persona, con su condición de autista. Y ahí, hay que seguir luchando mucho. Ay, madre, sí. Pues no nos van a parar. Ahí estamos seguros y en eso yo voy contigo de la mano y vamos a mover todo lo que podamos mover para mover conciencias y hacer consciente a la gente de que se pueden trabajar las herramientas de la comunicación, de que se puede trabajar y hacer muchas cosas por el día a día para que nuestros hijos sean uno más. Así de fácil. En eso estamos, Acabo con en la eso última. estamos sin prisa y sin pausa. Sobre todo sin pausa. Sabemos que todo cambio lleva su tiempo, pero siendo conscientes de ello y no parando, pues por eso al principio del todo, en mi propia presentación lo decía, ¿no? Paciencia y constancia y pasión. Con esas 3 P's, nadie nos va a parar. Ah, me gusta. Pues acabo con la última y me da mucha pena porque contigo podría estar aquí hablando. Además, se me han quedado muchas cosas, pero es que en una hora tampoco nos da mucho más tiempo. Pero bueno, ya repetiremos o nos haremos algún directo también por Instagram Sí, para seguir hablando tú y yo. Pero eh, entiendo que la música al final nos mueve, ¿no? Somos energía y oye, este programa al final es para dar buen rollo. Y qué mejor que acabemos con ese buen rollo que te da a ti alguna canción. ¿Qué canción sería?
Pues mira, me acaba de venir la de Glow, no es la canción que a mí más me guste, a Eric le gusta el tecno y demás, pero porque ha tenido o ha desempeñado un papel súper importante. Y yo ya he dicho que yo bailo la letra, no bailo la música, soy muy patosa, mis desórdenes sensoriales son muy grandes y Eric también, entonces claro, empezábamos a bailar juntos. Para cuando tenga que salir. Entonces, durante mucho tiempo, todos los viernes, y era una forma de regulación, nos poníamos la canción de Blow, ahí a tope, bailando, inventándonos pequeñas coreografías. Y no es la canción que a mí más me gusta, pero me da muy buen rollo, me alegra un montonazo y es la primera que me ha salido, así como la de I'm Blue. No lo sé, ahora es un poco, yo creo que estoy moviéndome al ritmo de mi hijo y son canciones que nos dan alegría, pero lo mejor de todo es cantar, cantar y cantar bajo Cantar. la ducha y cantar bajo la lluvia mientras está pisando charcos. Pero yo creo que la música que a mí más me gusta, ¿sabes cuál es? La suya. La de la naturaleza. Salir Ah, bueno. Salir al bosque, ayer Salir y me levanté escuchar. prontísimo para pisar charquitos porque, bueno, habíamos tenido un día un poco complicado el domingo y luego ayer por la tarde-noche me fui a un bosque yo sola a buscar los búhos y me encanta cerrar los ojos o quedarme completamente en silencio en un bosque y escuchar. Y esa es la música más maravillosa. Bueno, bueno, es Siempre se ha una dicho que simbiosis total y la absoluta con mis naturaleza arbolitos, mi nos... pajarito. Me siento tan feliz, casi tan feliz como en esta entrevista compartida que ha sido preciosa, de verdad, o sea, con muchísima naturalidad. Y eso es lo más importante, ser naturales y haberla disfrutado a tope. Y yo también te agradezco muchísimo porque ha sido maravillosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, 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 pues ya hemos llegado al final de esta nueva entrevista tan maravillosa en la que he vibrado tantísimo con Anabel. De verdad me ha encantado y espero que igual que me siento yo, os hayáis sentido vosotros, si os estéis sintiendo. Recuerda, dale a suscribir si aún no lo haces en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram, @conrevolucionate, en esos canales de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, el que más te guste, porque si no te vas a perder las siguientes entrevistas y son tan maravillosas como estas. Así que
Recuerda hacerlo. Y con eso me despido. Por desgracia, no puedo seguir poniendo canciones porque si no me lo capa Spotify y al final estoy aquí para que lo escuchéis también, ¿no? Así que en la radio sí que acabamos con una canción, pero en el resto de canales no podemos por temas de copyright y esas cosas. Así que acabamos diciendo gracias y espero que estéis ya como agentes del cambio, con ganas de abrazar, en este caso el autismo, pero ante todo, abrazar la diversidad, porque como bien ha dicho Anabel, todos somos diferentes, todos tenemos algo que aportar y qué mejor que hacerlo en equipo. Hasta luego y muchas gracias. Oh, darling, what's on your mind? Gotta know